Hola mis queridos hermanos y hermanas, soy Job. Quiero compartirles mi historia, una historia de fe, prueba y redención. Nací en Uz, una tierra fértil y próspera, donde la gracia de Dios siempre ha estado presente en mi vida. Desde joven, he caminado en la senda de la justicia, temiendo al Señor y apartándome del mal. Mi vida ha sido un testimonio de la bondad de Dios. Él me ha bendecido con una gran familia, 7 hijos y 3 hijas, cada uno de ellos un regalo precioso del cielo. Además, el Señor ha colmado mi hogar de abundancia. Poseo 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y una servidumbre numerosa. Por la gracia de Dios, soy considerado el hombre más grande de todos los del Oriente. Pero mi riqueza no reside solo en bienes materiales. Mi verdadera riqueza es mi relación con Dios y el amor por mi familia. Mis hijos a menudo celebran banquetes en sus casas, disfrutando de la alegría de la fraternidad. Y aunque sus risas llenan el aire, mi corazón siempre está atento a su bienestar espiritual. Tras cada ciclo de festividades, me levanto en la mañana para ofrecer holocaustos por cada uno de ellos. Porque pienso, quizás hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Siempre he creído que como padre, es mi deber interceder por ellos ante el Señor, asegurándome de su purificación y rectitud. Esta es mi vida en Uz, una vida bendecida y plena. Pero como pronto aprenderé, incluso en la abundancia, uno no está exento de las pruebas de la vida. Acompáñenme en este viaje de fe, donde cada prueba revela una faceta más profunda de mi relación con Dios. En los días de mi prosperidad, algo sucedió en los cielos que cambiaría mi vida para siempre, aunque en ese momento yo no tenía idea de ello. En la corte celestial entre los hijos de Dios, se presentó Satanás. Y allí, ante el trono de Dios, comenzó un diálogo que sería el preludio de mis pruebas. Dios, en su infinita sabiduría, preguntó a Satanás si había considerado a su siervo Job, destacando mi integridad y devoción. ¿No has visto a mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dijo el Señor. Satanás, con su astucia y malicia, desafió la sinceridad de mi devoción. Argumentó que mi fe era meramente el resultado de las bendiciones que había recibido. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no te maldice en tu rostro, replicó. Estas palabras desatarían una serie de eventos que probarían mi fe como nunca antes. Dios, conocedor de mi corazón, permitió a Satanás ponerme a prueba, pero puso un límite. Mi vida debía ser preservada. Así comenzó una etapa de mi vida donde todo lo que conocía y amaba sería sacudido hasta sus cimientos. Mientras tanto, yo continuaba mi vida en Uz, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Pero pronto aprendería que la fe verdadera se mide no solo en tiempos de abundancia, sino también en los momentos más oscuros de la adversidad. Mi historia toma un giro inesperado y doloroso. Era un día como cualquier otro en Uz, pero lo que aconteció cambiaría mi vida para siempre. Comenzó con la llegada de un mensajero, tembloroso y agitado, con noticias que me golpearon como un rayo. Mis ovejas y los siervos han sido consumidos por un fuego del cielo, exclamó el mensajero. Antes de que pudiera asimilar esta noticia, otro mensajero llegó con más calamidades. Tus camellos han sido robados por bandidos, y tus sirvientes han sido asesinados. Mi mente apenas podía procesar estas pérdidas cuando otro mensajero apareció. Tus bueyes y asnas han sido saqueados, y los sirvientes han caído. Cada mensaje era un golpe devastador para mi fortuna y mi alma, pero lo peor estaba por venir. Un cuarto mensajero llegó, con lágrimas en los ojos, anunciando la más trágica de las noticias. Tus hijos y hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa de su hermano mayor, cuando un gran viento vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. Se derrumbó sobre los jóvenes, y todos han muerto. En ese momento el mundo tal como lo conocía se desmoronó. Me desgarró el alma saber que mis queridos hijos, el regalo más precioso de Dios, ya no estaban conmigo. Caí al suelo, abrumado por la magnitud de mis pérdidas.
Pero incluso en medio de esta inmensa tragedia, mi corazón buscaba a Dios. Rasgué mi manto en señal de duelo, me rapé la cabeza y caí rostro a tierra. Y en ese profundo dolor, encontré las palabras para expresar mi fe inquebrantable. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En ese momento, a pesar de la angustia que desgarraba mi ser, rehusé maldecir a Dios. Mi fe estaba a prueba de una manera que nunca imaginé, pero yo permanecía firme. Los días siguientes a la pérdida de mis hijos y mis riquezas fueron de un dolor y una confusión inmensa. En medio de mi luto y mis reflexiones, un nuevo desafío me esperaba. Uno que pondría a prueba no solo mi fe, sino también mi fortaleza física y mental. La prueba llegó en forma de una terrible enfermedad. De repente, me encontré cubierto de llagas dolorosas, desde la planta del pie hasta la coronilla. El dolor era incesante, una tortura que consumía cada momento de mi existencia. Me senté en cenizas, rascando mis llagas con un pedazo de teja, una imagen de la más profunda miseria y desolación. En esta condición, mi esposa, viendo mi sufrimiento, me instó a abandonar mi integridad. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete, me dijo. Pero incluso en este estado de extrema aflicción, mi respuesta fue de fe inquebrantable. Como habla una mujer necia, hablas, le respondí. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? A pesar de todo, no pecaba con mis labios ni maldecía a Dios. En esos días oscuros, mi mente se debatía entre la fe y la desesperación. La soledad de mi sufrimiento era abrumadora, y mis pensamientos a menudo se sumían en la confusión y la tristeza. Me preguntaba por qué un hombre justo como yo debía sufrir de esta manera. Mi corazón buscaba respuestas, pero todo lo que encontraba era el silencio de mi dolor y la persistencia de mis llagas. Mis amigos, al oír de mi desgracia, vinieron a consolarme. Elifaz, Bildad y Zofar, hombres sabios y respetados, llegaron con la intención de ofrecer consuelo y sabiduría. Pero al verme en tal estado de miseria, se quedaron en silencio, asombrados y sin palabras. Durante 7 días y 7 noches, se sentaron conmigo en el suelo, compartiendo mi luto en un silencio profundo, un testimonio de la profundidad de mi sufrimiento. Tras una semana de silencio compartido, el diálogo comenzó, un intercambio que se convertiría en un profundo debate sobre el sufrimiento, la justicia y la naturaleza de Dios. Mis amigos, con la intención de ofrecer consuelo y explicaciones, presentaron sus puntos de vista, pero sus palabras a menudo resonaban como reproches. Elifaz fue el primero en hablar. Sugirió que mi sufrimiento era un castigo por mis pecados ocultos, un correctivo de Dios. ¿No es tu piedad tu confianza?, preguntó, insinuando que mis tribulaciones eran una prueba de mi falta de rectitud. Sus palabras, aunque pronunciadas con la intención de ser sabias, solo añadieron más peso a mi dolor. Luego habló Bildad, insistiendo en la justicia de Dios y sugiriendo que mis hijos habían muerto por su propia iniquidad. Si tus hijos pecaron contra Él los entregó al poder de su transgresión, dijo. Su intento de explicar mis desgracias solo sirvió para profundizar mi angustia. Zofar, el tercero, se unió al coro, argumentando que, en realidad, Dios estaba siendo menos severo conmigo de lo que merecía. Si en verdad buscaras a Dios y pidieras al Todopoderoso clemencia, aconsejó, si fueras puro y recto, ciertamente ahora se despertaría por ti. Mis respuestas a cada uno de ellos reflejaban mi confusión y mi búsqueda de comprensión. Defendí mi integridad y mi inocencia, rechazando la idea de que mi sufrimiento fuera un castigo por pecados no cometidos. Mi alma está hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré en la amargura de mi alma. Expresé, compartiendo abiertamente mi desesperación y mi lucha por encontrar sentido en mi sufrimiento. A pesar de las acusaciones y consejos de mis amigos, me mantuve firme en mi convicción de que no había cometido ninguna transgresión que justificara mi desdicha. Hasta que expire no apartaré de mí mi integridad. A mi justicia me atengo y no la cederé.
No me reprochará mi corazón en todos mis días, declaré. El debate con mis amigos se convirtió en un ciclo de discursos y contraargumentos, donde cada uno intentaba imponer su visión de la justicia divina y el sufrimiento humano. Pero en lugar de encontrar consuelo en sus palabras, me sentí más incomprendido y aislado. Mis amigos, con sus interpretaciones y juicios, no lograban percibir la profundidad de mi relación con Dios, ni la naturaleza verdadera de mi prueba. En medio de este intercambio, mi corazón anhelaba una respuesta directa de Dios. Mi fe seguía intacta, pero estaba envuelta en la niebla de la incertidumbre y la angustia. Oh, si supiera dónde encontrar a Dios, iría hasta su sitial. Expondría mi causa delante de Él, expresé, reflejando mi deseo desesperado de entender el propósito detrás de mi dolor y de recibir la justicia divina. Mis amigos continuaron su intento de convencerme de que mi sufrimiento era consecuencia de mis pecados ocultos, pero yo sabía en lo más profundo de mi corazón que no era así. Mi insistencia en mi inocencia solo parecía profundizar el abismo entre nosotros. Elifaz, en su segundo discurso, se mostró aún más crítico, sugiriendo que mi desesperación era evidencia de mi falta de piedad. He aquí, en tu propia boca condenas a Dios, y sueltas palabras que no son buenas, me reprendió. Estas palabras me dolieron profundamente, no solo por su dureza, sino también por el malentendido que revelaban sobre mi relación con Dios. Bildad, por su parte, reiteró su creencia en la justicia absoluta de Dios, sugiriendo que yo debía estar sufriendo por alguna razón justa. Dios no rechazará al íntegro, ni sostendrá la mano de los malhechores, afirmó. Estas palabras, aunque pretendían ser de consuelo, se sentían más como una acusación velada. Zofar también insistió en su visión, alegando que mi sufrimiento era merecido y que yo debía arrepentirme. Si pusieras tu corazón en orden y extendieras a él tus manos, ciertamente entonces levantarías tu rostro sin mancha, proclamó. Mi respuesta a estos continuos ataques fue una mezcla de desesperación, indignación y una firme convicción en mi integridad. ¿Hasta cuándo molestaréis mi alma y me trituraréis con palabras? 10 veces me habéis injuriado, no os avergonzáis de agraviarme, les expresé. A pesar de la incomprensión y los juicios erróneos de mis amigos, mi fe y confianza en Dios permanecían inquebrantables, aunque mi corazón estuviera inundado de preguntas sin respuesta. En mi diálogo con ellos, también expresé mi deseo de que mis palabras fueran escritas, grabadas en un libro, como un testimonio de mi lucha y mi fe. Oh, si mis palabras se escribieran, oh, si se grabaran en un libro, exclamé, anhelando que mi experiencia y mi integridad fueran reconocidas y recordadas. A medida que continuaban estos debates, me sentía cada vez más solo en mi sufrimiento. Mis amigos, aunque bien intencionados, no podían comprender la profundidad de mi dolor, ni la complejidad de mi relación con Dios. Mi alma clamaba por una respuesta divina, por una comprensión que trascendiera la sabiduría humana y las explicaciones terrenales. En medio de esta tormenta emocional y espiritual, mi discurso se tornó aún más introspectivo y apasionado. Hablé de la brevedad y la miseria de la vida, comparando mis días con una sombra que pasa. Mi corazón, lleno de dolor y preguntas, se volcaba en expresiones de desesperación y anhelo de justicia. Mis días son más veloces que un corredor, huyen y no ven el bien, lamenté, sintiendo cómo el tiempo se deslizaba entre mis dedos mientras buscaba respuestas. Sin embargo, en mi búsqueda de comprensión, nunca perdí la fe en Dios. A pesar de las acusaciones de mis amigos, sabía que mi relación con el Todopoderoso estaba basada en una devoción genuina y sincera. En mis momentos más oscuros, cuando el dolor amenazaba con consumir todo, mi espíritu se aferraba a la esperanza de que eventualmente Dios me respondería y justificaría mi causa. Este diálogo con mis amigos, aunque a menudo lleno de malentendidos y acusaciones, me permitió explorar las profundidades de mi fe y mi carácter. Aunque abrumado por el sufrimiento y rodeado de confusiones, mi corazón seguía clamando por una intervención divina, por una revelación que me mostrara el propósito detrás de mi dolor y la razón de mi existencia. En medio de mi angustia y el agotador intercambio con mis amigos, algo extraordinario sucedió. Dios mismo intervino.
su voz resonó desde un torbellino, una manifestación de su majestuosidad y poder que me dejó completamente sobrecogido. Dios no respondió directamente a mis preguntas sobre el sufrimiento y la justicia, sino que me presentó una serie de interrogantes que revelaban su infinita sabiduría y la complejidad de su creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, me preguntó. Frente a estas preguntas, mi perspectiva limitada y mi entendimiento humano se vieron desafiados y humillados. A través de su discurso, Dios describió la magnificencia de su obra, desde las maravillas de la naturaleza hasta las leyes que rigen el universo. Habló de la creación de la luz, la formación de las estrellas, el control del clima y la vida silvestre. Cada palabra suya era un recordatorio de su poder supremo y de lo poco que yo, como ser humano, podía comprender. Dios también me interpeló sobre mi capacidad para influir o entender los misterios de la naturaleza. ¿Tienes tú voz de trueno como la suya? ¿O puedes vestir de majestad y de esplendor?, cuestionó. Estas preguntas me hicieron darme cuenta de lo limitado de mi entendimiento y de lo arrogante que podía ser al cuestionar el orden y la justicia divinos. Al escuchar la voz de Dios, me llené de un profundo sentido de reverencia y asombro. Mis quejas y cuestionamientos se desvanecieron ante la revelación de su grandeza. En ese momento, comprendí que mi sufrimiento, aunque inmenso y doloroso, era solo una pequeña parte de un plan divino, mucho más amplio y complejo. Uno que yo no podía comenzar a comprender. La intervención de Dios fue un punto de inflexión en mi viaje. Aunque no recibí respuestas directas a mis preguntas, la experiencia de su presencia y su voz fue una respuesta en sí misma. Me hizo entender que, a veces, la fe requiere aceptar la incertidumbre y confiar en la sabiduría y el amor de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Después de la intervención divina, mi corazón se encontraba en un estado de humildad y reconocimiento. Me di cuenta de que mis palabras anteriores habían sido dichas sin el debido conocimiento. He hablado de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no conocía, confesé. Reconocí la grandeza de Dios y mi propia limitación. En mi respuesta a Dios, acepté que su sabiduría y propósitos estaban más allá de mi comprensión. Fue entonces cuando ocurrió un cambio notable en mi vida. Dios no solo me habló, sino que también actuó en mi favor. Primero, reprendió a mis amigos por no haber hablado de Él con rectitud, como lo había hecho yo. Dios les instruyó a ofrecer un holocausto por sí mismos, y yo intercedí por ellos, fiel a mi rol de hombre justo y compasivo. Luego, de manera milagrosa y misericordiosa, Dios restauró mi fortuna a una medida aún mayor que antes. Recibí el doble de todas mis posesiones anteriores: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Fue una manifestación asombrosa de la bondad y fidelidad de Dios, un testimonio de que la adversidad y el sufrimiento no son el fin de la historia para aquellos que confían en Él. Además, Dios me bendijo con más hijos, 7 hijos y 3 hijas. Mis hijas eran tan hermosas que no había mujeres como ellas en toda la tierra, y tuvieron la rara distinción de compartir en la herencia junto con sus hermanos. Esta bendición era una señal del amor restaurador de Dios, llenando mi vida de nuevo con alegría y esperanza. Viví muchos años después de estas pruebas, viendo a mis hijos y a los hijos de mis hijos, hasta la 4ª generación. Mi vida, que una vez estuvo marcada por una tragedia inimaginable, se transformó en un testimonio viviente de la redención y la fidelidad de Dios. En mis últimos días, pude mirar hacia atrás y ver cómo, a través de cada momento de sufrimiento y confusión, Dios estaba obrando un propósito mayor y más profundo en mi vida. Mi relación con Él, que había sido forjada y probada en el fuego de la adversidad, se había vuelto más fuerte y más profunda que nunca. Reflexionando sobre mi viaje, comprendí que la verdadera sabiduría radica en el temor del Señor y en apartarse del mal. Aprendí que la fe no es solo creer en tiempos de prosperidad, sino confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros y desafiantes de la vida.
Mi historia es una de redención, de cómo la fidelidad y la misericordia de Dios pueden traer restauración incluso de las profundidades de la desesperación. Al final de mi vida, sentí una profunda gratitud y paz. Dios no solo había restaurado mi fortuna y mi familia, sino que también había enriquecido mi comprensión de su naturaleza y propósitos. Dejé este mundo sabiendo que mi historia serviría como un faro de esperanza y fe para generaciones futuras. Un recordatorio eterno de que incluso en las pruebas más duras, Dios nunca abandona a sus fieles. Así termina mi relato, la historia de Job, un hombre de Uz que enfrentó pruebas inimaginables, pero que a través de ellas encontró una relación más profunda y significativa con el Creador del universo. Que mi vida sirva como testimonio de que, no importa lo que enfrentemos, la gracia y la misericordia de Dios son siempre suficientes para llevarnos a través de las tormentas y hacia una mayor bendición y comprensión. Como Job, un hombre que una vez caminó por la tierra de Uz, permítanme compartir con ustedes, queridos hermanos y hermanas de esta época moderna, una reflexión desde el corazón. Aunque los tiempos han cambiado y las sociedades se han transformado, las lecciones de mi vida siguen siendo profundamente relevantes en su mundo lleno de desafíos y tentaciones. Veo una sociedad que, aunque rica en tecnología y conocimientos, a menudo carece de la conexión profunda con aquellos valores eternos que sostienen el alma. En mi tiempo de pruebas, aprendí que la verdadera riqueza no radica en posesiones materiales ni en estatus social, sino en mantener una relación inquebrantable con Dios y vivir una vida de integridad y rectitud. Hoy en día, ustedes se enfrentan a muchas tentaciones y distracciones que pueden alejarlos del camino de la rectitud. La sociedad les empuja a buscar el placer inmediato, el éxito material y la gratificación personal a costa de valores más profundos. Pero les insto a recordar que la verdadera satisfacción y paz no se encuentran en la acumulación de bienes o en la búsqueda de placeres efímeros, sino en una vida vivida en armonía con los principios divinos. En mis días más oscuros, cuando todo lo que valoraba fue arrebatado de mí, mi fe en Dios se mantuvo firme. Aprendí que incluso en medio del sufrimiento más profundo, hay un propósito y una esperanza que trascienden nuestra comprensión inmediata. Les animo a enfrentar las pruebas de la vida no con desesperación o cinismo, sino con la fe y la confianza de que, al final, hay un bien mayor que surge de nuestras luchas. Les aconsejo también a ser compasivos y justos en sus tratos con los demás. En un mundo donde reina la indiferencia y a menudo se ignora el sufrimiento ajeno, sean un faro de esperanza y amor. Recuerden que cada acto de bondad y cada palabra de consuelo pueden tener un impacto profundo en la vida de los demás. Finalmente, no se dejen engañar por la ilusión de que son autosuficientes y que no necesitan de Dios. En mi propia vida, comprendí que mi fortaleza y sabiduría eran limitadas y que mi verdadera dependencia debía estar en el Creador. No importa cuán avanzada se vuelva su sociedad, la necesidad de Dios y su guía eterna permanece constante. Así como mi historia es una de fe, sufrimiento y restauración, que sus vidas sean un testimonio de la búsqueda incansable de la verdad, la bondad y la luz divina en un mundo que a menudo parece haberlas olvidado. Que la paz y la gracia de Dios estén con ustedes en cada instante de sus vidas.